Probando, probando. Iniciamos. Esto es Radio Empréndete. Atención a quien ve y busca cosas diferentes. A ese rebelde que enfrenta riesgos, a quien cree y crea un mejor futuro. Atención tú, que eres un fuera de serie. Este es un programa para ti, donde hablaremos de innovación, emprendimiento, empresas, liderazgo, crecimiento personal y todos esos temas que serán de utilidad para despegar tu idea, tu negocio o aquello que te propusiste alcanzar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo día de Radio Empréndete. Soy Corazón Arellano y a nombre de Alina Reyes les doy la bienvenida a este nuevo episodio en donde cada vez nos acompañan más sorpresas porque hoy tenemos un gran emprendedor, una persona que ya identifican muchos por ahí en el Instagram y en redes y emprendedores muy exitosos, muy creativos, pero antes de platicarles un poquito más vamos a darle la bienvenida a Melissa, como siempre. Buenos días, Melissa, y por supuesto Adrián Ábalos, que nos acompaña hoy. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Yo sé que todos los jueves les digo que estoy bien contenta y que el programa de hoy va a estar súper padre. Y hoy les aseguro que sí va a estar muy, muy interesante, lleno de información, ya que traemos un invitado súper especial, súper preparado, con muchos conocimientos. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Adrián? Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a la comunidad empresarial universitaria de Durango, que nos sintonizan a través del 100.5 FM y pues encantado de recibir hoy a un invitado de lujo, efectivamente como ustedes dicen, alguien muy famoso ya aquí en Durango, muy conocido por todo el mundo en las en el cámaras. Mundo también. Sí, claro, gracias. Correcto, pues estamos hablando del arquitecto Alberto Guerrero. Bienvenido, arquitecto. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias, la verdad, muy bien. Melissa, corazón, un gustazo que me hayan invitado. Contento de estar aquí compartiendo con toda la audiencia de Radio UG, del Centro de Negocios, para platicar, ahora sí que largo y tendido de emprendimiento, de negocios, a ver cómo nos va. A ver, nos dieron muy bien porque es un tema que dominas y tienes hasta público aquí al lado. Saludos a todo el público que nos está. Saludos al público y a Efraín que está por ahí acompañándonos, Efra Vázquez y Esther. Directo al grano. Vamos a empezar desde tu perspectiva, Beto. ¿Cuáles son los primeros 3 desafíos o los principales desafíos que enfrenta la economía local en este momento aquí en Durango? Fíjate, bien curioso y yo creo que es la gran pregunta que todos los emprendedores, todos los empresarios al despertar nos enfrentamos, ¿no? Hoy, ¿cuál va a ser la principal barrera, la principal competencia para lograr una economía, para que nuestros negocios vendan? Porque, evidentemente diario cambia esa perspectiva, ¿eh? Todos los días tenemos nuevos retos y sobre todo esa parte que te decía, todos los días tenemos una nueva competencia literal en la palma de la mano, con un clic, con una venta en línea en redes sociales. Hoy por hoy ya, yo creo que el primer reto que debe de enfrentarse el empresario, el emprendedor que vaya iniciando su negocio, tiene que ser pues mostrar algo diferente, tener un distintivo, tener un diferenciador para poder seguir compitiendo. Porque yo creo que ya la empresa tradicional que abríamos todos los días temprano o no temprano, porque aquí era muy común. Durango. Sí, era muy común decir, híjole, a las 10, 11 de la mañana todavía estaban abiertos los negocios. Hoy tenemos la oportunidad de que ya, precisamente con la tecnología, con las redes, con los e-commerce, poder vencer un poco eso, aunque siga habiendo mucha demanda en la venta física, en un local físico, es ese reto. Yo creo que el poder diferenciarnos y tener ya bien observado, bien distinguido cómo es nuestra competencia y sobre todo cómo es nuestro cliente. Ese es, yo creo que otro de los factores que hay que identificar muy bien. Nuestro cliente, cuál es su dinámica diaria, cuál es su dinámica mensual, no sé si somos proveedores o tienden a consumirnos en diferentes etapas del mes, por ejemplo, ver cuál es su dinámica, cómo ellos compran, cómo ellos pagan, cómo ellos van teniendo diferentes necesidades, porque ellos, al igual que nosotros, tienen que resolver y nosotros estamos como empresarios con esa disposición de resolver una necesidad y para identificarlo, es complicado, sí hay que tener como que muy bien ciertos parámetros, hay que saber identificar cómo el cliente consume y cuáles son las tendencias, porque hoy por hoy yo creo que más adelantito lo vamos a ir platicando también, cómo ha ido cambiando la forma de comprar. Ya no es tengo que ir a comprar algo porque esto y esto. Ahorita ya
literal, insisto, y es bien importante tenerlo bien claro, que lo tenemos en la palma de la mano y poder diferenciarnos y ser alguien o una empresa que dé un punto extra. Y pues bueno, ya que nos estamos adentrando un poquito más en lo que es la economía global y sobre las empresas, ¿por qué cree que el PIB en Durango está tan reducido en comparación a otros estados de la República? Ok, fíjate, es complicado porque generalmente hay muchos parámetros que miden ese porcentaje, esa aportación que hacen los estados al Producto Interno Bruto. Sin embargo, claro que tenemos bien identificado que sí nos falta ese crecimiento, y aquí generalmente ahorita ya lo empezamos a ver y como hemos visto que va incrementando, sí se requiere mucho el tema de inversión foránea, la inversión extranjera. Eso tiene mucho que ver para que haya circulante. Generalmente en Durango es una ciudad, bueno, hablando de la capital y del estado, donde esa economía circulante es meramente interna. Es poco, o ese Producto Interno Bruto lo indica, que es poca la inversión y el recurso que llega de fuera. Pocas veces lo vemos impactando, lo vemos cuando llegan obras importantes, cuando llega una inversión grande, vemos cómo se ve un poco más la economía y lo vemos en las calles, en el centro, en las plazas comerciales, y ese porcentaje yo creo que tiene mucho que ver con eso, con la importancia de poder abrirnos un poco más al exterior, que ese porcentaje vaya creciendo y que en este caso, como pymes, las pequeñas y medianas empresas que estamos aquí en Durango, poder voltear también un poco más allá. Insisto, no nada más en nuestro mostrador, en nuestro pequeño local, en nuestro entorno cercano, sino el poder ya empezar a ver otras alternativas, y lo hemos platicado ahí en el centro de negocios, como pues la importancia de la exportación, de la profesionalización de las empresas, de cómo tenemos que certificarnos para que ese mercado global nos voltee a ver también. Entonces empieza a haber un poco más de flujo económico al interior. Muy bien, qué interesante todo esto que nos estás platicando, Alberto, con una visión desde un punto de vista empresarial. Sí. Durango, pues efectivamente, como tú nos comentas, está en el norte del país, sí, rodeados de estados competitivos, hablando de términos económicos. Correcto. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que nos esté faltando para dar ese brinco al siguiente escalón? Fíjate, uno de los puntos que siempre identificamos y que todavía, a la fecha podemos ver como banderas rojas, como alertas, siempre fue esa parte de la conectividad. Efectivamente, somos un estado muy grande, el norte del país, rodeado de una riqueza natural que ya quisieran muchos, pero eso mismo nos mantenía ciertamente aislados. La manera de llegar, la manera de poder hacer esa compra que antes sí se hacía muy de persona a persona, era complicado que alguien viniera a Durango y comprara, o alguien a Durango viniera e invirtiera. ¿Por qué? Porque era complicado llegar. Las vías terrestres eran complejas, era para viajar, no sé, del Bajío, del centro del país a Durango, pues eran más de 10 horas, y de la frontera todavía había también, porque bueno, es un punto importante de consumo, el tema de la frontera, el tema del vecino del norte, también de repente un poco aislados. No teníamos, y todavía tenemos ahí cierta escasez en tema de comunicación aérea, las líneas de avión, etcétera, que de repente nos mantuvieron mucho tiempo aislados. La economía se mantenía muy entre nosotros, muy cerrada, y pocas veces veíamos ese crecimiento, ¿no? Esa parte de esa conectividad ha ido cambiando, se ha ido moviendo, porque también ya empezamos también nosotros mismos a poder y querer promover a Durango. Y claro, lo empezamos a hacer a nuestro entorno con los estados vecinos. Hicimos, yo creo que muy buen match con Sinaloa, por ejemplo, con Mazatlán, que a partir de que esta vía terrestre, la supercarretera, nos unió un poco, se activó. Sí. Sin embargo, vimos que también ellos lo aprovecharon de diferente manera. Muchos dicen, es que ellos lo aprovecharon más. Bueno, es que ellos sabían bien cuáles eran sus ventajas, sus positivos, y los explotaron. Eso no es culpa ni de ellos ni de nosotros. Ahora creo que pues, nos debería tocar a nosotros potenciar los nuestros, poder aprovechar ya si hay esas líneas de comunicación más certeras, y que vengan a Durango y vengan a consumir y vengan a invertir sobre todo. Alberto, tenemos que decirlo, tienes un público cautivo ahí de empresarios, de emprendedores en segmento PYME. Sí, muchas gracias. Estamos en una economía global. ¿Qué es lo que ha hecho que en la economía local se tornen resilientes los empresarios que has entrevistado a lo largo de tu trayectoria?
¿Qué es lo que has observado ahí? Fíjate, ahí yo he observado que, y en una gran mayoría, aunque siento que falta esa cultura, de repente el emprendedor y el empresario vemos, claro, es lógico, vemos al interior el obtener beneficios, ¿no? El siempre estar pendientes de nuestros estados de resultados, de nuestros presupuestos, de ingresos, egresos, o sea, siempre, pues el negocio es negocio aquí en China y si no hay negocio, pues entonces ya batallas un poco. Sin embargo, No es hobby. sí, no es hobby, por amor al arte, la verdad eso pues no nos da de comer. Ahora yo veo sí una coincidencia importante en esa parte de muchos empresarios, incluso de la vieja guardia, podría decirte así de esa manera, con todo el respeto, que tiene una forma de vender, de comunicar en su negocio muy, muy particular, insisto, muy al interior. Hoy ya se empiezan a abrir un poco a ese exterior. Esa resiliencia que hablas de sí enfrentarte a esa primera vez de querer salir al mundo, por llamarlo de una forma, pues te topas con mil competencia, con no sé, barreras tecnológicas que de repente no trae uno a la mano, con sí también ciertas, economías mundiales que tienen ciertas restricciones. Puedes tener un excelente producto que quieres y pudieras exportar, sin embargo, falta cumplir ciertas condiciones. Esa parte yo creo que hemos coincidido todos los locales en el sentido de que tenemos que seguirnos preparando para poder dar ese brinco, porque yo creo que ya la intención está. Sin embargo, el mundo, la economía mundial, cada vez con más competencia, busca más garantías, mayor calidad sobre todo, compromiso, porque yo te puedo decir es que soy el mejor fabricante de tal producto, el mejor exportador, pero si no tengo la capacidad, en algún momento voy a quedar mal. Entonces mi comprador va a quedar mal también. Entonces ahí ya se puede hacer una especie de círculo vicioso que tenemos que evitar. Y esa preparación, claro que cuesta todo, dinero, tiempo y mucho esfuerzo, que de repente el empresario, insisto, nos solíamos quedar atrás del escritorio, del mostrador y no salíamos a prepararnos como empresarios para tener esos beneficios. Y bueno, ahora con lo que son las generaciones, según su experiencia, ¿cuál ha sido las diferencias más notables entre las generaciones de emprendedores? Por ejemplo, entre los generación X, los millennials, o ahorita que estamos los centennials ahorita entrando en el mundo laboral. Con todo. Ajá. La verdad, hay mucha diferencia. Sin embargo, creo que identifico y me identifico en esa comunión. Hay ahorita una muy buena comunicación, yo creo que entre generaciones. Claro, las nuevas generaciones que ya nacieron con la tecnología, los que hoy ya nacieron con inteligencia artificial y traen 1000 herramientas a la mano, la van a tener más fácil. Sin embargo, creo que sí hay una buena comunión. He visto y lo observo desde los organismos empresariales, donde hay jóvenes empresarios, donde hay mujeres empresarias, hay industriales, comerciantes, restauranteros. Hay esa comunión de compartir tu experiencia, a mí cómo me fue, cómo empecé, cómo me equivoqué y cómo me levanté. Esa parte es bien importante, yo creo que es muy valiosa porque antes el emprendedor de antes no lo tenía. Antes era con la experiencia diaria y si me equivocaba, híjole, pues tengo que averiguar cómo resolverlo, ¿no? Yo creo que esa comunión y esa comunicación que hoy hay entre generaciones está ayudando a que esas empresas que ya tienen 25, 30 años trabajando, que empezaron con su estilo de emprender y de vender, hoy teniendo a un lado, y eso es a donde quería llegar, siempre como empresarios tenemos que rodearnos de los expertos. Ya hoy el empresario todólogo, que solíamos ser muchos o nos creíamos todos ser todólogos y yo puedo vender y yo puedo comercializar y yo puedo promover y yo voy y entrego y cobro. Pero hoy tenemos que hacernos de un equipo. Esa parte ya es clara, cómo tenemos que rodearnos de expertos en todo, porque a lo mejor yo podría ser el mejor empresario, pero si era el peor administrador del condado, pues me iba a ir mal, porque no iba a poder administrar, no iba a saber administrar mi negocio e iba a tronar tarde o temprano. Entonces yo creo que esa comunión y esa comunicación se ha estado dando, hay que rodearnos. Esta es una invitación que yo sí hago a todos, generación centennial, millennial, X, Y, la que sea. Hay que rodearnos del equipo experto, de los que sabemos que saben hacer su papel y ya hoy por hoy podemos trabajar muy, muy en conjunto y obtener beneficio todos. Ya también hemos visto casos ya donde ya hay
sociedades de inversión, donde hay consorcios empresariales, donde ya estamos confiando el uno del otro. Antes era difícil, era complicado que yo dijera, ándale, vamos a juntarnos para hacer este negocio. Ay, había cierto recelo y ¿por qué vas a ganar tú más que yo? No sé. Hoy por hoy ya se está abriendo un poco más y eso lo celebro porque debe dar, sin duda, beneficios y resultados positivos. Muy bien, Alberto, nos estás hablando de la preparación, de la colaboración entre empresarios, entre comunidad empresarial, y vemos que en ocasiones, Alberto, cuando llegan oportunidades a Durango, desafortunadamente las pymes o las microempresas no están muy preparadas, no están muy preparadas para aprovechar estas oportunidades. Lo acabamos de ver ahora con el tema de la presa, claro. que desafortunadamente todos quisiéramos que las empresas duranguenses se hubieran quedado con esta gran obra. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer desde tu punto de vista para que las pymes, las micro, pequeñas, medianas empresas puedan aprovechar estas oportunidades, Alberto? El primer paso, sin duda, y lo decía al inicio, es ese diagnóstico, que hay que ser bien abiertos y sobre todo bien honestos con nosotros mismos como empresarios. El decir, híjole, tengo bien claras mis debilidades. Ese análisis FODA que hablábamos hace décadas de los negocios, cómo ir viendo nuestras fortalezas, nuestras debilidades, hoy por hoy es, yo creo que más necesario que nunca. Porque tenemos que hacer ese ejercicio de honestidad, de decir, híjole, es que yo aquí no pudiera entrar en esta parte, aunque sea la única de 10, en esta voy a quedar mal y eso pues te resta competitividad. Ese análisis, ese diagnóstico, yo creo que sería el paso número 1, pero ese 1 no debe de existir si no existe el paso 2, que es prepararnos. Yo creo que hay quien dice, es que vamos tarde, es que empezamos tarde con esa parte de las certificaciones, de la preparación. Pues yo creo que nunca es tarde. Lo vimos con la supercarretera hace más de 15 años, como algunas empresas no lograron participar, algunas otras sí. Hay que ahorita sí tener esa capacidad y hoy vemos cada vez también más herramientas en instancias públicas y privadas, incluso hasta del extranjero, que nos ayudan a prepararnos, ¿no? Al estar bien preparados como empresarios, en poder cumplir con lo que se nos pide. Y claro, insisto, eso cuesta, es inversión de tiempo, de dinero, de recurso, porque muchas veces cuesta. Antes no... Como emprendedores no nos hablaban de las certificaciones, que si el ISO 9000 y todas esas, creíamos, es que eso es para las empresas grandes. Hoy por hoy, una MIPYME con una certificación, con una ISO, con algún reconocimiento de la Secretaría del Trabajo, con algún reconocimiento de la Secretaría de Economía, ya puedes entrar en competencia. Y muchas veces no es difícil cumplir. Hoy por hoy hay programas que están fomentando y potenciando a las empresas locales a nivel federal, a nivel estatal y municipal, que debemos de aprovechar. Yo creo que ya el que se quede rezagado es porque quiere, porque sigue con esa idea de que solito el cliente va a llegar allá a mi negocio y me va a tocar, pues ya eso es difícil que ocurra. Entonces, esos yo creo que serán los puntos importantes a seguir como empresario para que podamos estar tomados en cuenta. Y yo creo que añadiría el tercero, que hay que socializarlo. Hay que trabajar mucho de la visibilidad de las empresas, que hoy por hoy, insisto, lo tenemos en cada clic, en cualquier video que vemos en algún reel, nos está saliendo promoción de una empresa, de alguien que nos quiere vender algo. Entonces, si estás, perfecto, pero si no estás, se nota más. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho ese punto también. Hablamos de temas tan reales en nuestro querido estado de Durango, en el que la informalidad pues rebasa más del 50%. Sí. En la población de los emprendedores y emprendedores. Según tu perspectiva, ¿cómo cambias esa mentalidad? Háblale a la gente que está escuchando, que está en la informalidad, de pros y contras, que muchos dicen, darme de alta en el SAT ni de loco. Sí. ¿Cómo se da ese gran salto? Mira, ahí ya ahora sí que es una cuestión cultural y lo va uno arraigando de tiempo atrás, ¿no? Claro que hay ese porcentaje que comentas, estamos arriba del 50 y tantos %, acercándonos a un 60% que hacía mucho que no se veía. Eso se empezó a potenciar mucho a partir de pandemia, que por necesidad, claro que mucha gente empezó a emprender y yo vendo esto, yo ofrezco este servicio porque la pandemia me impedía realizar mi actividad tradicional y empezaron a nacer ideas y empresas o ideas de emprendimiento muy valiosas, que tenían mucho potencial incluso y que hoy por hoy incluso algunas sobrevivieron a la pandemia y se convirtieron en empresas exitosas. Sin embargo, hay muchas, y ese porcentaje lo habla, que hay muchas que siguieron en la informalidad. ¿Y por qué pasa eso?
Una es esa, el primer culpable es ese empresario informal, ¿no? Que no le podemos echar ya la culpa o toda la culpa a la autoridad, a los gobiernos, porque pues es responsabilidad de uno, ¿no? Cuando yo lo hago por necesidad, por una emergencia económica, claro que debo de empezar en informalidad y probar mi mercado y a ver si funciona, si se vende, si logro captar la atención del cliente, pero no puede pasar más de un cierto periodo en el decir, oye, yo ya estoy preparado para ser formal. No podemos ya hoy decir, es malo pagar impuestos, es malo el estar en un padrón donde me están observando y donde me puedan hacer una auditoría fiscal. Esa parte, el empresario que tenga esa perspectiva, esa mentalidad, sin duda no está preparado para ser empresario, porque bueno, como todo ser profesional, claro que estamos latentes a ser calificados, a ser observados, por llamarlo de alguna forma, porque tenemos que cumplir con ciertas obligaciones. Ahora también, la autoridad también, tenemos que decirlo recio y quedito, no está apoyando del todo a el combate a la informalidad. ¿Qué pasa que dice el emprendedor? Informal. Bueno, pues es que si nadie me dice nada, si al de enfrente nadie lo está molestando porque es informal y le está yendo súper bien y ya cambió camioneta y le va excelente, mejor que a mí, pues entonces también me hago informal. No hay un programa, no hay una instancia certera en los 3 niveles de gobierno que nos fomente a combatir la informalidad. Claro, ahorita buscamos mucho apoyar al formal y hay programas, insisto, para eso. Pero ese 60% casi, porque creo que sí estamos a punto de llegar a él, sigue trabajando por la libre. Y yo creo que hasta que no haya una coordinación importante entre las instancias públicas y privadas, llámense organismos empresariales, colegios de profesionistas, incluso estancias educativas como la universidad, como muchas otras públicas y privadas, que digan, oigan, vamos a combatirlo y no se trata de ir a cortar cabezas o a hacer una cacería de brujas, es por beneficio de la economía local, porque no estás viendo un piso parejo. Uh-huh. Y claro, si tú me preguntas, ¿es que debe de haber sanciones? Pues claro que las debe haber, porque lamentablemente pues el mexicano, el empresario informal, que no ya se ve amenazado con una restricción, con una multa, con una amenaza de cierre del negocio, pues no lo vamos a entender, no lo vamos a hacer. Entonces yo creo que ahí es una comunidad ya no bipartita, no nada más gobierno y empresarios, sino también hasta con el consumidor, que yo creo que, claro que todos lo hemos hecho y decimos, híjole, es que es más barato acá, pero yo creo que también está en nosotros el identificar y el apoyar al consumo local, pero al consumo formal, que sea con las empresas formalmente establecidas. Y bueno, como lo había mencionado, últimamente a partir de la pandemia hasta hoy en día que son 4 o 5 años, uh-huh, han habido muchos nuevos negocios. ¿Cómo ha visto el desarrollo de estos nuevos negocios que se están instalando poco a poco en Durango y qué aportan en la economía local? Sin duda vinieron a revolucionar, porque ellos entraron, insisto, en una etapa en la que no era la empresa tradicional, en la que el emprendedor no se preparaba con tiempo, con cierta anticipación de decir, a ver, tengo que ir a buscar el local donde me voy a instalar, a ver, que esté céntrico, que sea en una avenida principal, que sea en una plaza comercial. Esa era como que la parte de buscar bien posicionar al negocio. Ellos entraron con una dinámica totalmente diferente, que fue totalmente en línea o en redes, de manera digital, porque no podía haber un contacto físico entre consumidor y comprador, y lograron entenderlo, tan así que a partir de pandemia pues, se potencializaron nuevamente las plataformas de venta, las plataformas digitales de entregas o envíos a domicilio, y eso el empresario tradicional se quedó como que, ¿y esto cómo funciona? Uh-huh. ¿Esto cómo le entro? ¿Cómo participo? Y los que ya nacieron con esas herramientas pues tienen un poco más de ventaja. Sin embargo, la pandemia que duró de perdido así un par de años fuerte, hizo que el empresario se preparara. No nos quedó de otra. Había que entrarle a la competencia y claro, y la estadística está, miles de empresas cerraron porque no supieron adaptarse o porque no tuvieron la oportunidad o el recurso, lo que quieras y mandes. Sin embargo, hubo saldos. Y los que lograron sobrevivir y empezaron a emprender a partir de, traen otro chip, traen otra dinámica y le están entendiendo. No todos son o fueron expertos en el tema, fuimos aprendiendo también en la marcha y de manera local lo vimos como algunos se tuvieron que adaptar a esos nuevos tiempos
lograron trascender, lograron impactar y siguen trabajando. Sin embargo, hubo otras que cerraron, hubo muchas más que nacieron. Insisto, esas que nacieron, un gran porcentaje está en la informalidad. Hay que acercarse a ellas, porque yo creo que también es tarea como sociedad del decir, oye, es que tu idea es excelente, pero podrías estar exportando, ¿por qué no? O sea, podrías estar ofreciendo un servicio en la industria local, poca o mucha que exista, podrías estar haciendo un gran trabajo como empresario, como proveedor, y por estar ahí escondido, pues nadie lo ve. Sí le compran, pero el crecimiento y esa parte de la profesionalización está pues cada vez más lejos de ella. Muy bien. Oye, Alberto, en los últimos meses, semanas, días, hemos escuchado afortunadamente que perdón, ha ingresado mucha inversión a Durango. Incluso ha estado diversificada en el sector industrial, servicios, comercio. Desde tu perspectiva, ¿qué podemos hacer las pymes para aprovecharnos y apalancarnos de estas inversiones que están ingresando a Durango? Claro. Y mira, se castiga mucho y se habla mucho de que, híjole, ¿cómo pueden mencionar una inversión tan pequeña? Yo creo que el Estado como ente económico, yo creo que cualquier venta o cualquier atracción de inversión que se establezca, claro que lo debes de contar. Uno como empresario dice, hoy vendí un chicle, por llamarlo así, pues fue un ingreso y no me lo demerites, o sea, lo tengo yo ahí apuntado y cuenta para mí. Ojalá venda 10 chicles o 100 o 1000, pero el primero ya cayó y eso es importante. Esa parte también de nosotros creérnosla y el decir, bueno, ya lo hemos empezado a ver, lo hemos estado analizando y viendo cómo como empresarios debemos también de creérnosla e impulsarla. ¿Por qué? De repente en ese ejercicio de porque el gobierno lo dice, no hay que creerlo, ya debemos cambiar mucho ese chip. Esa parte de la atracción de inversiones, del nearshoring, que se habló mucho de 2 años para acá, y que hoy por temas ajenos a nosotros, porque así hay que decirlo, está logrando cierta barrera y sobre todo se está viendo un poco lento. ¿Qué podemos aprovechar de eso? Adrián, yo creo que sí es decir, híjole, ahorita es momento de prepararme, porque lo vimos con la presa. El fallo favoreció a una empresa sí mexicana, pero foránea. ¿Qué tiene ella que no tenía yo? Hay que hacer ese análisis que hablaba. Hay que prepararme, porque qué tal si en un cabo de años llega otra inversión de este tamaño o llegan otras menores, pero que yo pueda estar preparado para hacerlo. Esa parte de la preparación es fundamental en cualquier sector, así tengas un restaurante, porque quién quita y es inversionista, y ya lo hemos estado viendo, hay ahorita gente que viene de Corea, que viene de Japón, que viene de Alemania, que están trabajando en Durango y que de repente ellos van a ir al restaurante en donde el mesero le entienda, donde le pueda hablar en un idioma que él se sienta cómodo. Por lo menos en inglés. ¿no? Por lo menos en inglés. Entonces, esa es la diferencia entre el restaurante que no tiene ese servicio y el que sí lo tiene. Y que facture. Y que facture, que sea formal, exactamente. Porque ellos vienen y consumen y comprueban sus gastos y esos son sus viáticos y esa es su forma o a lo mejor incluso hasta parte de su propio salario en la empresa. Claro que los hay y quien sea empresario formal lo identifica y sabe. El otro día vinieron aquí, insisto, no nada más en el restaurante, en el hotel, en la tienda de regalos, en el negocio que tú me digas, en el proveedor de servicios, es que en la casa que estoy rentando ya se me empezaron a filtrar las goteras. Y eso, Sí. ¿a quién le hablo? ¿Con quién acudo? ¿Por qué? Porque aquí yo soy extranjero y no conozco quién. Entonces me voy a ir con quien me dé el servicio. Claro que yo creo que impermeabilizar mucha gente lo podemos hacer, pero a ver, ¿quién te va a dar ese plus? ¿Quién te va a dar el tema del idioma, el tema de la factura, el tema del seguimiento, de la garantía? Esa parte es bien importante y yo creo que esa es la que hay que empezar a creérnosla también, porque quién quita y mañana te llegue ese cliente y si no estás preparado para atenderlo, se va a ir con la competencia. Exacto, y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos de la informalidad. Sí, así es, precisamente. es Y correcto. pues nos encantaría platicar contigo otra media hora. Totalmente. Así es. No, hombre, contento y gracias por esa invitación. Es ese ejercicio de sí cambiar un poco ese chip, ¿no? Yo creo que estamos en la era idónea porque gracias a programas como el suyo, a herramientas que ya estamos teniendo, podemos llegar a cada vez más gente. Esa parte de socializarlo, de escucharlo y repetirlo, poco a poco va a ir sembrando esa semilla en el emprendedor
y de decir, es que sí, claro que el objetivo es ganar y es tener dinero y que sea una empresa exitosa. Pero ya hoy ese modelo de negocio intempestivo, así de vámonos a la aventura, puede ser muy riesgoso porque estás arriesgando el patrimonio, estás arriesgando incluso tu nombre, tu prestigio. Claro, habremos y habrá muchas empresas que fracasaremos en el intento o que tendremos tropiezos. Es meramente aprender de ellos y tener esa cultura de decir, ya estoy aquí. Ya existo, vamos a hacerlo bien. Alguien dijo por ahí que el éxito se forja de varios fracasos Es correcto, superados. así es. Pues muchas gracias, Alberto, por acompañarnos aquí en Radio Empréndete. Recuerden, Melissa, darnos nuestras redes para que nos sigan. Claro que sí. Bueno, pues recuerden escucharnos cada jueves en punto de las 11:15 de la mañana por Radio Universidad 100.5 FM, a quienes le agradecemos el espacio. Y también recuerden que nos escuchan en Spotify como Radio Empréndete y en redes sociales como Centro de Negocios UGED, en donde podrán escuchar todos los episodios anteriores a cualquier hora y en cualquier lugar. Muy bien, un gusto siempre estar contigo, Alberto, Al con esos contrario. temas, siempre con la energía que te caracteriza. Muchas gracias y bienvenido a la UGED. Al contrario, muchas gracias. Un saludo a toda la comunidad UGED. Invitarlos a que sigan el segmento PYME también, por favor, ahí en redes sociales, Adelante. en Instagram, en YouTube y en TikTok. Está así tal cual como segmento PYME. Ahí pues estamos subiendo ahí contenido con estos tips, con temas, con invitados incluso que nos comparten su experiencia. En Facebook estamos como segmento PYME también y mi página personal, ARC Alberto Guerrero. Ahí los espero y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Pues muchas gracias. Nos vemos aquí el próximo jueves a las 11:15 de la mañana por el 100.5 de FM. Gracias. Gracias. Esto fue Radio Empréndete. Atención a quien ve y busca hacer cosas diferentes. A ese rebelde que enfrenta riesgos. A quien cree y crea un mejor futuro. Atención tú, que eres un fuera de serie. Este fue un programa para ti, donde tocamos temas de innovación, emprendimiento, empresas, liderazgo, crecimiento personal y todos esos temas que son de utilidad para despegar tu idea, tu negocio o aquello que te propusiste alcanzar. Gracias por tu atención.